Es que, en otras palabras, a veces estamos pendientes de que no me corrija, que no me diga, pero no soy pendiente de lo que yo hago. Y aquí el escritor a los Hebreos está hablando de que hay una nube de testigos. Es decir, estas son cantidades de gente, nube de testigos. Y esto es cuento viejo. Por supuesto, nosotros no nos debemos detener por lo que alguien dice, pero todo el mundo está viendo la vida de la iglesia de Dios. Eso está en todas partes. Se hacen virales cualquier cosa de la iglesia, buena y mala, porque hay nube de testigos tan grande, dice aquí el escritor, nube de testigos. Entonces, dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, es inevitable que el mundo esté observando a la iglesia de Dios. Eso es inevitable, ustedes. Y es más, cuando alguien sabe que has conocido y experimentado de Dios, empieza, aun cuando acabas de nacer del Señor, del vientre del Espíritu, en ese mismo momento, empieza a haber una nube de testigos para ver si realmente hay una vida de Dios. Y el juez más fuerte está en la familia. Eso es así. El juicio más fuerte lo tenemos en la casa. A veces no necesitamos publicar nada, sino llegar a la casa y que nos digan todas las cosas. Es así. Ahí hay una gran nube. ¿Y qué vas a hacer? No te vas a ir a otra familia. Ahí está tu gran nube de testigos. Entonces el escritor invita al despojo. En el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Es decir, cuando está hablando aquí del pecado, habla del estado de fracaso por medio del que la iglesia no puede ser exitosa en el cumplimiento del propósito de Dios. La iglesia no puede ser exitosa de acuerdo al propósito eterno de Dios si no se despoja del estado de pecado, del estado de fracaso. No porque la iglesia nunca más vuelva a errar y no se vuelve a equivocar, sino porque abandona una condición que le hace estar en una condición de fracaso. Por eso es que muchas veces al nosotros ver el reino pero no entrar, como que no hemos abrazado esa realidad y nosotros seguimos viéndonos en ese estado de fracaso. Y desde esa condición del espíritu es donde nosotros estamos tomando decisiones, estamos tomando acciones, estamos viviendo una vida ajena al reino, aún habiendo nacido del vientre del espíritu. ¿Por qué? Porque vemos el reino, pero no participamos de la justicia, de la libertad que solo por medio de Jesucristo nos ha sido dada. Despojémonos del estado. Es una condición del corazón, de la corrupción del corazón del hombre, de la mente del hombre, que lo lleva al fracaso en el propósito de Dios. Por eso hay personas que nacen en el reino, pero es cuestión de tiempo no saber dónde están, porque ven, pero no entran. No se dan cuenta que Dios le dio las llaves a la iglesia para participar de la vida de Dios. Y entonces hay una serie de límites y circunstancias que no provienen de los ambientes externos, sino del ambiente y del gobierno interno del corazón de la iglesia. La mayor dificultad de la iglesia jamás va a estar fuera, jamás. Siempre estará en la condición de su corazón, en el estado de su mente, en la vida interior que reina. Si aquí todos pasamos por momentos duros, difíciles, escenarios, tal vez si todos nos contaran, todos pararíamos llorando. Pero por eso dice la misma escritura, en todo el mundo están siendo afligidos los miembros de este cuerpo, de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero es necesario no solamente ver,
participa de esta vida. Despójate de ese estado que te impide, que se resiste, que no permite el desarrollo del avance de la vida del Espíritu. La palabra despojar viene del griego apotitemi, y en el mundo grecorromano el acto de despojarse de la ropa era una práctica común, especialmente con preparación para el trabajo, las actividades deportivas o los rituales religiosos. Esta práctica cultural ofrece una vívida metáfora de la disciplina espiritual de abandonar viejos hábitos pecaminosos y adoptar una nueva forma de vida en Cristo. La imagen de cambiarse de ropa era un poderoso símbolo de transformación y renovación que resonaba en las primeras comunidades cristianas, llamadas a vivir de forma distinta a la cultura pagana que los rodeaba. Por eso la Escritura nos habla a nosotros que hemos sido vestidos del nuevo hombre. Es decir, hay una nueva realidad de vida. Pero esta realidad de vida no va a ser una realidad en tu corazón por más de que sea una realidad. Es decir, yo puedo ver esta realidad, pero si yo no entro y participo de esta realidad, de nada, que se escuche un poco o muy poco, será útil si yo solamente lo observo y no logro dimensionar que Dios en su iglesia nos ha cambiado la imagen por medio de su Hijo, el vestido, la ropa. Por eso también la Escritura habla de que Dios no viene y pone remiendos viejos sobre vestido nuevo, porque el remiendo viejo va a echar a perder el vestido nuevo. Terminará rompiéndose, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, del nuevo vientre, ahora podemos ver, pero ahora es necesario entrar como el hijo pródigo. Hasta que el hijo pródigo entró a la casa, fue vestido nuevamente, fue vestido de nuevo. Tuvo acceso a aquella realidad que él veía, pero que él estaba ajeno, hasta que tomó lugar como hijo de Dios, como iglesia del Señor. Despojémonos para ser vestidos del nuevo hombre y entonces poder tener por medio de la obra del Espíritu la capacidad de ser transformados en esta nueva vida, que no necesita solamente observadores, necesita participantes de la obra de Dios. Una iglesia que abraza la propuesta eterna del cielo, que entiende que esta realidad está en disposición de quien entre por la puerta, que avance en el camino porque ha nacido de la vida del Espíritu. Por eso tenemos una iglesia súper frustrada o súper detenida o súper fracasada porque no se ha vestido de nuevo, no se ha despojado. Ve el reino, pero sigue con su ropa vieja, espiritual, ¿verdad? No me refiero a, yo me compré mis tenis. No, seguimos en la vida del estado de fracaso, viendo el reino, pero en una condición de esclavitud en nuestro corazón. Y para eso necesita un despojo, y ese despojo es una acción que realiza la iglesia. No sé si podemos regresar yo por favor al versículo, porque aquí dice claramente: despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos. Es que algo que también a nosotros nos ha detenido es que creemos que todo lo tiene que hacer Dios y la iglesia no tiene que hacer nada. Y aquí la instrucción es a la iglesia: despójate, iglesia, hazlo, quítate el vestido viejo. No, hasta que Dios me lo quite. Pues lamentablemente no va a pasar. No es así, porque Dios preparó toda una realidad para que a partir de ahí su iglesia se desarrolle en esa realidad. Por eso hay dos tipos de renovación: la renovación que proviene del Espíritu y la renovación que es obediente a la voz de Dios. Hay un acto de renovación que le corresponde a la iglesia, y ese acto de renovación es obedeciendo la voz de Dios de acuerdo a su diseño. Despójate
Despójate del estado de fracaso, porque tú eres, iglesia, una nueva nacida que ve el reino, pero que necesita entrar, participar de la vida del Espíritu, de todo peso y del pecado, de la amartía que te asedia. Despójate de aquellas cosas que necesitan ser quitadas, de ese vestido viejo, de ese corazón viejo, de esa mentalidad vieja. Si esto nosotros lo vemos desde el pueblo de Israel, desde que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, el pueblo de Israel ya no estaba en Egipto, pero aún estando fuera de Egipto, seguía pensando como esclavo. Había una obra espiritual de liberación, pero había otra que le correspondía al pueblo comprender. Por eso nunca entró. Sí lo vio, sombras proféticas, lo vio, pero no entró. Y nosotros hemos sido llamados para poder ver y entrar, porque estamos viviendo en una época en donde dice la carta también a los hebreos, en donde esta fe nos completa. Pero para ser completados necesitamos no solamente ver, no solamente nacer, necesitamos entrar, participar y despojarnos del estado de fracaso. Y corramos, dice aquí, con paciencia. Miren, el escritor cuando habla de correr, habla de trezó, y hacía referencia a avanzar. Era una actitud de atletas que competían en los antiguos juegos griegos, y hacía referencia a avanzar rápidamente como un atleta que avanza mediante un esfuerzo total y con su enfoque en la meta. Es decir, le está diciendo el escritor a los hebreos, es necesario que te despojes de todo el peso que no te permite correr como un atleta hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito de Dios. Y estaba utilizando una metáfora, una analogía o una comparación como la de los atletas. Un atleta fracasa si no sabe hacia dónde tiene que correr, hacia dónde tiene que llegar. Yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá nos contaba. Ahora ya no maneja así, ¿verdad? Pero mi mamá manejaba, y yo sentía que ahí empecé a ver el reino de Dios. Manejaba y yo iba agarrado. Ella se recuerda, iba agarrado. Mis otros hermanos iban disfrutando. Yo era el único que iba. Yo sí sentía que nos íbamos. Y mi mamá participaba en rallies y ganaba los rallies, porque era tremenda manejando. Es más, hasta hace unos años, cuando había alguien que no se podía parquear en espacios, así que uno decía, ella se lograba meter así, unas locuras, ¿verdad? Y se parqueaba y salía, y para alguien era completamente difícil hacer lo que ella hacía, de verdad. Yo vi hombres, mujeres, y de verdad yo nunca vi en mi vida alguien que hiciera las cosas que hasta el día de hoy yo vi hacer a mi mamá. Oye, no, ahora hay que decirle, mami, ya no, ahí déjalo, te lo parqueo. Pero ¿por qué les digo yo esto? Porque nadie va a llegar a la meta, al objetivo o al propósito, y no va a correr como quien desea avanzar si no tiene claro el propósito por el que lo hace. Y quien no tiene claro el propósito no se despoja de aquellas cosas que necesita quitarse, como ese estado de fracaso, para avanzar en un esfuerzo total en alcanzar la meta. Por eso el mismo Pablo lo decía: prosigo a la meta. Meta, objetivo, propósito. ¿Cuál era la meta, el objetivo y el propósito de Pablo? Ser conformado a la imagen de Jesucristo. Es decir, podemos entender de una manera sencilla que el propósito de Dios es usar a su iglesia para, a través de su iglesia, Él hacerse visible en este mundo. Pero eso no va a suceder si nosotros no entramos, no nacemos, no vemos, no entramos y no nos despojamos. Y si no nos despojamos del estado de amartía, no podremos correr con propósito. Por eso es que nos pasan una serie de cosas, de escenarios, de dificultades, un montón de cosas, y nunca tenemos claro el objetivo. Entonces es ahí donde debemos precisar el enfoque. Vemos el propósito, que Dios quiere hacernos a la semejanza y a la imagen de su Hijo para usar a la iglesia.
Pero como no nos hemos despojado, quitado la vestidura del hombre viejo, nosotros no avanzamos como quien tiene meta, propósito u objetivo. Porque hemos visto el propósito, pero no hemos entrado a vivir la realidad de su propósito. Y entonces solamente quien entra a vivir la realidad de su propósito está dispuesto a despojarse de cualquier cosa con el objetivo y el deseo de alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? Que seamos hechos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Y entonces Dios se haga visible a través de su iglesia. Pero para eso va a haber un despojo, y no solamente de un estado de fracaso como la amartía, sino también aquellas cosas que de pronto para nuestras propias ideas pueden ser completamente satisfactorias y buenas, pero que nos detienen en el desarrollo de la vida del propósito de Dios. Y corramos, dice entonces aquí, con paciencia. Corramos como un atleta que tiene claro el objetivo, que tiene clara la meta, que tiene claro el propósito, con paciencia. La palabra paciencia, ya traducido al español, es la capacidad que Dios nos dio de soportar cualquier desafío. Es decir, Dios nos dio la vida, su vida, para estar bajo presión y soportar los desafíos que se nos asignan, para avanzar aquel que tiene claro el propósito por el que avanza. Es decir, tú y yo vamos a tener una serie de adversidades, circunstancias, resistencias, dificultades, momentos desagradables, momentos duros, pobreza, enfermedad, dificultad, traición, abandono, carencias. Pero ninguna, dijo el apóstol Pablo, me podrá separar del amor de Cristo. Esa exclamación, esa ágrafa, esa declaración, esa frase del apóstol Pablo no solamente la dijo porque sí, era porque tenía claro el propósito al que como iglesia había sido llamada. Entonces él se despojó de cualquier cosa con tal de ganar, dijo él mismo, a Cristo. Es decir, habrá momentos de aflicción, doña Sonia, de dolor, pero nada va a poder separar a aquel que ha entendido el propósito de su carrera. Pero para esto vas a necesitar despojarte de ti mismo, de tu propia humanidad, de tus propias creencias, de tu propia opinión, de tus propios propósitos para alcanzar el propósito eterno de Dios al que ha sido llamado. Y entonces corramos con la paciencia, la fuerza del Espíritu que nos hace soportar bajo presión los desafíos que han sido asignados en esta vida, pero que no detienen a una iglesia que entiende cuál es el propósito de su llamado, el propósito y la razón de su existencia. Y en todo este proceso tú irás experimentando progresivamente cosas en tu corazón de las que tendrás que despojarte, que te detienen para correr pacientemente la carrera. No, yo quiero, yo quisiera estar dormido tal vez, pero no, yo no puedo estar dormido realmente tanto tiempo. Me acuesto mucho tiempo y me agarra hasta taquicardia. Yo admiro a los que pueden permanecer en un estado de reposo tanto tiempo. Me agarra taquicardia, sinceramente. Pero no sé, tal vez una cabaña ahí en San Lucas que te esté dando un chiflón, no sé, con un perro. Pero cuando uno entiende cuál es el llamado, uno responde al propósito despojándose con tal de correr pacientemente la carrera que tenemos por delante. Ni yo pretendo, decía el apóstol Pablo, haberlo alcanzado todo. Prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? El supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tenía claro el apóstol Pablo la necesidad de entrar a la meta, porque de nada sirve llegar a la meta si no vas a entrar. Se llega a la meta para tener acceso a la meta.
y el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que Dios viva su vida a través de mí, a través de ti, a través de nosotros como iglesia de Dios. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.